Iniciaremos recordando que el 95% de los partos, la presentación siempre será cefálica o de vértice. Y para establecer el diagnóstico de que es una presentación cefálica, vamos a recurrir a examen abdominal, las maniobras de Leopold, y vamos a confirmar lo encontrado al examen abdominal mediante un tacto vaginal. Entonces, en la mayoría de los casos, el vértice va a entrar en la pelvis conjugando sus diámetros sagitales con el diámetro transverso de la pelvis. Esto es antes de la formalización del trabajo de parto. Y para hacer el diagnóstico de posiciones transversas, en las cuales el occipito izquierda transversa predomina en un 40% y el occipito derecha transversa en un 20%. ¿Cómo establecer el diagnóstico? En el occipito izquierda transversa, al examen abdominal se va a encontrar que el fondo uterino está ocupado por el polo pélvico. En la segunda maniobra de Leopold, el dorso se encontrará junto al flanco izquierdo de la madre. Y en la tercera maniobra se va a palpar el polo cefálico con sus características clínicas de las 3 R's: redondo, regular, resistente. Por supuesto que si la cabeza está metida en la pelvis, esta tercera maniobra pudiera ser negativa. Y en la cuarta maniobra de Leopold determinaremos si está encajado o no el producto y determinaremos de qué lado se encuentra la prominencia cefálica, recordando que la cabeza tiene 2 prominencias, la occipital y la frontal, de manera que en una presentación cefálica y de occipucio, en una occipito izquierda transversa, vamos a encontrar que la prominencia cefálica, en este caso la frontal, estará del lado derecho o contraria al dorso. Si está encajada, ya lo dijimos, esta pudiera ser no palpable. Esto es lo mismo, ¿sí? Y el examen, lo que habíamos mencionado con relación al examen vaginal, en el cual vamos a encontrar el diámetro sagital de la presentación, ¿sí? O sea, el anteroposterior de la presentación se está conjugando con el diámetro transverso de la pelvis. En este caso, que es antes de la formalización del trabajo de parto, el diámetro sagital de la presentación que se estará conjugando será el occipito frontal de 12 centímetros de longitud. Y entonces vamos a palpar la fontanela menor o lambdoidea al lado izquierdo y la fontanela mayor o bregma al lado derecho. En las occipito derechas transversas se va a encontrar al examen abdominal lo mismo, salvo que el dorso está a la derecha y las pequeñas partes y la prominencia cefálica al lado izquierdo. Y al examen vaginal, la sutura sagital de la cabeza se encontrará conjugándose con el diámetro transverso de la pelvis, con la fontanela menor lambda al lado derecho y la mayor bregmática al lado izquierdo. En general, el foco fetal se escucha en el flanco izquierdo materno, en las occipito izquierdas transversas, y en el derecho, en las derechas transversas. Una vez que ya se ha fijado la presentación, las variedades de posición que van a predominar son las correspondientes a la conjugación del diámetro sagital de la presentación con el diámetro oblicuo derecho de la pelvis. Recordando, los diámetros oblicuos de la pelvis reciben el nombre de derechos o de izquierdos, dependiendo de la sincondrosis sacroiliaca de donde parten. De manera que en este diámetro oblicuo derecho, en el cual se están conjugando los diámetros sagitales, que es el más frecuente, vamos a tener las occipito izquierdas anteriores en un 66%, y las occipito derechas posteriores en un 25%. Le siguen en orden de frecuencia las que se conjugan en el diámetro
en el diámetro sagital de la presentación con el oblicuo izquierdo, dando lugar a las variedades de posición menos frecuentes, la occipito derecha anterior en un 7% y la más rara de todas, la izquierda posterior en un 2%. En las variedades de posición anteriores, las maniobras abdominales reportan lo mismo que en las posiciones transversas. En este caso, el diámetro sagital de la cabeza se conjuga con el diámetro oblicuo de la pelvis. El derecho en el occipito izquierda anterior, volvemos a repetir, en el cual vamos a encontrar la fontanela menor o lambdoidea frente a la eminencia iliopectínea izquierda y la fontanela mayor frente a la sincondrosis sacroilíaca derecha. En las occipito derechas anteriores, el diámetro sagital se encuentra conjugándose con el oblicuo izquierdo de la pelvis, ya lo habíamos mencionado, encontrando el lambda frente a la eminencia iliopectínea derecha y el bregma frente a la sincondrosis sacroilíaca izquierda. En cuanto a las variedades de posición posteriores, la incidencia de estas es de un 20%, y la derecha posterior es más frecuente que el occipito izquierda posterior. Este tipo de variedades de posición se asocian con pelvis en la que la mitad anterior, estas en su mitad anterior, son estrechas, o sea, tienen un arco retropúbico cerrado, y que correspondería a una pelvis de tipo androide o antropoide. Y también se dice que se asocian a inserciones anteriores de la placenta. En estas posiciones posteriores, la sutura sagital se encontrará conjugándose con los diámetros oblicuos de la pelvis para derecha posterior, el oblicuo derecho, estando el lambda frente a la sincondrosis sacroilíaca derecha y el bregma frente a la eminencia iliopectínea izquierda. En el occipito izquierda posterior, en la que se conjuga con el diámetro oblicuo izquierdo, el lambda estará frente a la sincondrosis izquierda y el bregma frente a la eminencia iliopectínea derecha. Bien, antes de entrar en lo que son genuinamente la descripción de los movimientos que lleva a cabo y las palancas que entran en juego en el mecanismo de parto, hablemos de aspectos de orden clínico. Cómo hacer el examen vaginal tendiente a determinar la presentación y la variedad de posición. Indudablemente que al examen vaginal, en una presentación cefálica, vamos a encontrar un polo fetal que es, ya lo dijimos, redondo, regular, resistente. Y entonces, los dedos del examinador que se encuentran en el fondo del saco vaginal posterior se irán recorriendo hacia adelante con el fin de encontrar dónde están las fontanelas, encontrando primero la cisura anteroposterior que une los dos parietales. Una vez encontrado esto, lo vamos a correr los dedos hacia un extremo, donde vamos a encontrar la fontanela menor con su característica de forma triangular, o bien hacia el otro extremo, la fontanela mayor con su característica configuración de orden romboidal. Entonces, estos son los movimientos cardinales, como lo dije, que los más importantes y que están remarcados aquí con negrita es el encajamiento, el descenso y el desprendimiento. Vamos y para que se lleve a cabo el descenso va a suceder la flexión interna y la rotación interna. Después del desprendimiento de la presentación, entiéndase por desprendimiento el nacimiento, en este caso de la cabeza, vendrá el movimiento de restitución, seguido de rotación externa y expulsión del resto del producto. Esta es una gráfica en la cual se observa cómo descenderá el producto. Si ustedes se fijan, a la entrada no vemos nada de la cara del producto, y mientras que
sucede el descenso a través de ese tubo, ¿sí? Vamos a ver ya el perfil de la cara del producto, lo que quiere decir que ya se llevó a cabo la rotación interna. Y después el desprendimiento, en este caso, de una presentación cefálica de occipucio, se llevará a cabo apoyándose el occipucio y naciendo por un movimiento de extensión de la cabeza. Por definición, entonces, encajamiento es cuando el diámetro transverso mayor de la presentación se encuentra a nivel del estrecho superior de la pelvis, o sea, a nivel de primer plano de Hodge. Y como consecuencia, en una presentación cefálica, el vértice, o sea, la parte más prominente de la cabeza, se encontrará a nivel de espinas. Si así es, yo puedo deducir que no existe desproporción cefalopélvica a nivel del estrecho superior en relación a que el diámetro mayor transverso de la presentación ya cupo en el estrecho superior de la pelvis. Por lo tanto, entonces, esto es en función de que el estrecho superior de la pelvis, el diámetro de menor dimensión, es el conjugado obstétrico, que está un poco por abajo del plano de entrada de la pelvis, ¿sí? De manera que podemos decir que no existe desproporción cefalopélvica y clínicamente la cabeza llena la excavación de la pelvis y no se puede rechazar en general. Y si consideramos la distancia que existe del plano del diámetro biparietal al occipucio, que es de 4,5 centímetros, entonces, como consecuencia de encontrarse el diámetro biparietal a nivel del diámetro conjugado obstétrico, vamos a encontrar el vértice a nivel de las espinas. Este encajamiento, desde el punto de vista clínico, ¿sí? En la primigesta lo vamos a encontrar probablemente antes del trabajo de parto. En la multípara, el encajamiento generalmente sucederá durante el trabajo de parto. Y podemos decir que cuando el vértice está por arriba del estrecho superior de la pelvis, la presentación estará libre o flotante. Cuando lo rebasó, pero no ha llegado a espinas, vamos a decir que la cabeza está abocada. Dentro de la evolución del trabajo de parto pudiéramos encontrar movimientos naturales de lateralidad que se llaman asinclitismo, de manera que, como se observa en la gráfica, ¿sí? Asinclitismo, en el caso del extremo izquierdo de la gráfica, es el que pudiéramos encontrar en una mujer multípara con paredes abdominales flácidas, en la que el eje del útero no corresponde al centro de la entrada del estrecho superior de la pelvis, de manera que palparíamos al examen vaginal una extensión mayor de lo que es el parietal que se encuentra hacia adelante junto al pubis, mientras que en el lado derecho, en el extremo derecho, lo pudiéramos observar en una mujer con paredes abdominales fuertes, como sería el caso de una nulípara, de una primigesta, en la que el eje del útero no corresponde tampoco al punto de entrada de la pelvis, palpando una mayor extensión de parietal posterior. Cuando no existe esta condición y palpamos igual de extensión de los dos parietales, decimos que la presentación es sinclítica. El descenso. Podemos definirlo cuando el vértice ha rebasado las espinas ciáticas. Para que se lleve a cabo el descenso, sucederán, como lo dijimos, esto sucederá como consecuencia de la presión del líquido amniótico, la presión directa del fondo uterino sobre las nalgas del producto, la contracción de los músculos abdominales por la maniobra de Valsalva
y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Esto, en general, va a suceder durante el segundo periodo del parto, o sea, después de haber alcanzado la dilatación completa. Sí. Para que llegue a suceder el descenso, tiene que haber lo que habíamos mencionado, una flexión interna. Se refiere a que la presentación tiene que flexionarse, como se observa en esta diapositiva. ¿Sí? Una vez que sucede la contracción, la fuerza de ella rectifica la curvatura de la columna, en la cual, estando esta insertada en el occipucio, que está en la unión de 2/3 anteriores de la cabeza con 1/3 posterior, como un mecanismo de palanca de primer grado, empujará hacia adelante el brazo más corto, de manera que el producto, como se observa ahí, cambiará la conjugación de su diámetro occipito frontal por el suboccipito bregmático. El primero, ya lo dijimos, mide 12 centímetros, mientras que el segundo 9,5 centímetros. Esto facilitará entonces, ¿sí? Y junto con el descenso va a suceder la flexión interna, ¿sí? Ya habíamos mencionado que la flexión, esto es todo con el fin de que la cabeza se acomode a la arquitectura del canal del parto. De manera que al encontrar resistencia a la cabeza, sea el cérvix o las paredes de la pelvis o el piso pélvico, la cabeza, ya lo mencionamos, como consecuencia de la contracción uterina, se va a flexionar, cambiando la oposición del diámetro occipito frontal de 12 centímetros por el suboccipito bregmático, que es de 9,5 centímetros. Y la rotación interna es el giro que va a llevar el producto dentro de la pelvis para que se pueda desprender, y para ese fin tendrá que conjugar su diámetro sagital con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis. Y para que esto suceda, entonces, se llevará a cabo la rotación interna, ¿sí? Con el fin de que entonces el diámetro biparietal, que es el diámetro transverso mayor de la presentación, pase por el diámetro de menores dimensiones pélvicas, que es el diámetro interespinoso, de manera que el occipucio del producto rotará habitualmente hacia adelante para colocarse frente al pubis. Esta rotación será de 45 grados en las variedades de posiciones anteriores, 90 grados en las transversas y 135 grados en las posteriores. Esto sucederá como consecuencia de que el occipucio, al ser impulsado por la contracción, va a chocar con cualquiera de los dos planos inclinados que forman los músculos elevadores del ano. Una variante de esta rotación interna sería la rotación del occipucio en el caso de variedades de posición posteriores de solamente 45 grados, en las cuales el occipucio se va a colocar junto al sacro y entonces llevará a cabo única y exclusivamente una rotación de 45 grados. Una vez que ya los diámetros anteroposteriores de la cabeza se conjugaron con el diámetro anteroposterior de la salida de la pelvis, del estrecho inferior de la pelvis, ¿sí? Se llevará a cabo el desprendimiento. De manera que entonces el occipucio se colocará abajo del ángulo subpúbico y entrarán dos fuerzas para que se lleve a cabo la expulsión del producto. Una, que es la contracción uterina, que impulsa el producto contra la concavidad del sacro, ¿sí? Encontrando la resistencia de este y del piso perineal, ¿verdad? Dando como consecuencia que el occipucio se proyecte hacia adelante. De manera que el vector resultante de esta conjugación de una fuerza expulsiva y la resistencia del periné, ¿sí? La presentación o el occipucio se dirigirá hacia el orificio vulvar, causando
o dando lugar al desprendimiento de la cabeza por un mecanismo de extensión, naciendo primero el occipucio, seguido de la frente, de la cara y por último el mentón. Ya lo dijimos, ¿sí? Cuando el occipucio rota hacia el pubis, que es lo habitual, que es lo más frecuente, el desprendimiento se efectuará por extensión de la cabeza. Y una vez que fue expulsada la cabeza, esta va a caer por su propio peso, de manera que el mentón se ubicará sobre la región anal de la paciente. Esto es lo que se le da en llamar una flexión externa. Esta flexión, una vez que ya se desprendió la cabeza. Esta es una gráfica en donde se muestra este mecanismo en el caso de una occipito izquierda transversa. En el recuadro A podemos ver la cara del producto y cómo en el B, al momento de que empieza a descender, seguida del lado C, se lleva a cabo la rotación interna, con el fin de que, como se ve ya en la C, se va a encajar o apoyar el occipucio en el ángulo subpúbico, de manera que, actuando esas dos fuerzas que dijimos, una expulsiva y otra de resistencia del periné, se va a proyectar hacia adelante el occipucio, naciendo el producto por extensión. En este caso, la rotación interna fue solamente de 90 grados. Ya lo habíamos mencionado, cuando la cabeza o el occipucio rota hacia atrás a occipito sacra, entonces el desprendimiento será primero mediante un mecanismo de flexión para que el occipucio pueda librar la punta del sacro. Y una vez que ya sucedió esto, flexionándose la cabeza en la que se estaba apoyando en el ángulo subpúbico, la frente, ¿sí?, se lleva a cabo una extensión, de manera que nacerá el occipucio y después el bregma, la frente, la nariz y finalmente el mentón. Estos son los niños que nacen viendo hacia arriba. Esto es excepcional, pero puede llegar a suceder. Una vez que ya nació la cabeza, ya lo dijimos, se lleva a cabo la flexión externa y entonces el occipucio va a regresar a la posición original que venía, que traía dentro de la pelvis, colocándose de nuevo el occipucio hacia el lado de donde estaba. En este caso que estábamos describiendo, una occipito izquierda anterior se va a colocar de nuevo, colocando en el cuadrante anterior y externo el occipucio, ¿sí? Una vez que ya sucedió esto, le va a seguir una rotación externa complementaria, ¿sí? Todo esto con el fin de que el diámetro biacromial, ¿sí?, se conjugue con los diámetros de la pelvis y termine conjugándose su diámetro biacromial, igual que los anteroposteriores de la cabeza, con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, de manera que se colocará el hombro anterior en el ángulo subpúbico, naciendo el hombro posterior primero y por un movimiento de flexión lateral del tórax. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo es rápidamente expulsado. Entonces, el diámetro biacromial, al contrario, en una occipito izquierda anterior, que se conjugaba con el diámetro, la cabeza, con los diámetros sagitales de la cabeza, con el diámetro oblicuo derecho de la pelvis, el diámetro biacromial se conjugaría con el diámetro oblicuo izquierdo de la pelvis. Para eso, y que suceda eso, tiene que volver a regresar a la posición que traía dentro de la pelvis, dando lugar a lo que les dije, el movimiento de restitución, y una vez que desciende la cabeza, una rotación externa. Esta es una gráfica que muestra cómo se lleva a cabo la colocación del hombro
anterior abajo del pubis. Y cómo es el desprendimiento de los hombros, ¿sí? Generalmente esto sucede muy rápido, ¿sí? No crean que esto va a ser una condición lenta. Lo habitual, y en productos que son de tamaño normal, esto sucede rápidamente y sobre todo en las multíparas. Esta es una gráfica en la cual se demuestra, ¿sí?, cómo un occipito derecha posterior lleva a cabo la rotación interna dentro de la pelvis. Podemos ver que en los recuadros inferiores la posición original que traía, que es en el extremo izquierdo, un occipito derecha posterior, que va a rotar 45 grados a occipito transversa y después a occipito derecha anterior otros 45 grados y a occipito púbica, o sea, a directa. Entiéndase por directa cuando los diámetros sagitales de la presentación se están conjugando con el anteroposterior de la pelvis, de manera que puede estar en directa un occipito púbica igual que una occipito sacra. En este caso, que rotó 135 grados, vamos a encontrar el occipucio junto al pubis. Y este es el mecanismo en el cual la cabeza va a girar solamente 45 grados, colocándose el occipucio junto al sacro. Como se observa, arriba y al lado derecho, lo que se apoya en el pubis es la frente del producto, y entonces el producto primero tendrá que flexionarse, a diferencia del anterior, que era por extensión, tendrá que flexionarse para que pueda pasar el occipucio por delante de la punta del sacro, ¿sí? Y después que ha nacido el occipucio, se extenderá la cabeza, naciendo el resto de ella. Es importante, mientras que los diámetros que pasan en un desprendimiento en occipito púbica, como lo explicamos anteriormente, los diámetros que pasan a través de la abertura vulvar son pocos, son de poca dimensión. O sea, es el suboccipito bregmático, y otro que generalmente no viene en los libros actuales, que es el suboccipito frontal. En este caso, nótese, si la frente está apoyada en el pubis, a través de la abertura vulvar deberá pasar el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros a diferencia de los anteriores. De manera que cuando llega a suceder este mecanismo de desprendimiento de la cabeza, pasarán ese diámetro, ya lo vuelvo a repetir, el occipito frontal, que mide 12 centímetros y deberá hacer una episiotomía amplia, o bien existirá la posibilidad de un desgarro vaginal o una prolongación de episiotomía cuando ésta es insuficiente. Recordemos algunas equivalencias con relación a la altura de la presentación, porque en algunos otros hospitales no utilizan la denominación de una altura cero cuando el occipucio está a nivel de espinas, y -1, -2, -3, de acuerdo a qué tan arriba está de las espinas ciáticas, o bien de una manera positiva, +1, +2, +3, cuando el occipucio ya rebasó las espinas. Y entonces decimos que un producto en presentación, la que sea cefálica, si está a -5, el producto se encuentra libre. Cuando ya se insinuó en la pelvis, podemos decir que está de -4 a -1, que es abocado, ¿sí? Un producto que está, ya lo dije, en presentación 0, este producto está encajado. O sea, primer plano de Hodge. Recordemos, los planos paralelos de Hodge son paralelos pero no equidistantes.
El primer plano corresponde al estrecho superior de la pelvis. El segundo, un plano paralelo a este que se encuentra o pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis. Y un tercer plano paralelo a los anteriores que pasa por las espinas ciáticas. La importancia de esto es que se está evaluando el diámetro transverso mayor importante de la presentación en su altura, más que la parte más descendida que sería el occipucio. Entonces, cuando un producto está a una altura de 0, que está llegando a espinas, el diámetro biparietal deberá estar en primer plano paralelo de Hodge. Cuando se encuentra de +1 a +4, decimos que el producto está descendido, o sea, en un segundo plano de Hodge. Y cuando el producto está en el periné o en el piso pélvico, sería un producto en una altura de +5, o sea, está perineando, y su diámetro transverso mayor estará a nivel del tercer plano de Hodge. ¿Sí? Ese será un producto ya perineando. En conclusión, podemos decir que en el mecanismo de parto, el producto primero se va a orientar, lo dijimos, entra conjugándose sus diámetros sagitales con el transverso de la pelvis, y una vez que ya se fija y se formaliza el trabajo de parto, se aboca, se encaja, desciende efectuando la flexión y la rotación internas. Se desprende, lleva a cabo la flexión externa, la restitución, seguida de la rotación externa, encajamiento del hombro anterior y nacimiento del hombro posterior, seguido del nacimiento del resto del cuerpo del producto. Ándale, la que sigue. Curso clínico de atención del parto.